Muy bien. Quiero que usted pueda leer, vamos a leer hoy, vamos a entrar a la parte 4, pero me gustaría hacer una breve recapitulación de lo que hemos dicho hasta aquí en estos domingos. Entonces voy a leer capítulo 61 del libro de Isaías. Hemos avanzado 3 versículos apenas. Hoy vamos a ver el cuarto y vamos a mirar lo que el Señor trae en la mañana de hoy para nosotros. Leo para ustedes, usted me va a seguir en la lectura. Dice la palabra de Dios: buenas nuevas de salvación para Sión. Es el título que aparece en la Reina Valera. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Así que, mis amados, empezamos ahora a ver que en la tercera parte vimos el empoderamiento del Mesías, vimos la obra del Mesías en el Evangelio, luego vimos los efectos de esa obra, que es restauración, y ahora queremos ver en este capítulo, en este versículo 4, cuál es la misión que tenemos nosotros como pueblos. Y ahora lo que Dios nos llama a hacer, después de ser árboles plantados, es el versículo 4. Mira lo que va a decir el versículo 4 de este texto: reedificarán. Diga conmigo: reedificarán. Quiero preguntarte, el tono en el que estamos leyendo el texto de Isaías tiene un tono que está hablando a que ya eso se cumplió, a que se está cumpliendo o que se cumplirá, o todas las anteriores. Usted va a leer estos 3 versículos y se va a dar cuenta que ya hay muchas de esas cosas que estaban habladas. Recuerda que Isaías es un profeta. Los profetas tenían como principal misión anunciar el clásico "así ha dicho Jehová". Muchas de las cosas que va a decir los profetas van a tener cumplimiento inmediato. Otras van a tener un cumplimiento en años venideros. Pero hay algunos profetas, y este es el caso de Isaías, que Dios les permitió tener una visión anticipada de cosas que vendrían tras la llegada de Jesucristo el Mesías. Esta porción que leemos a continuación del versículo 4 es una de esas cosas que Isaías dijo que pasarían y que ya se están cumpliendo. Isaías dijo que vendría el Mesías. ¿Eso pasó o no pasó? Pasó. Isaías prometió que ese Mesías llevaría nuestros pecados. ¿Pasó o no pasó? Y dijo que ese Mesías volvería por segunda vez. ¿Eso pasó o está por pasar? Así que, teniendo un margen, vemos que Isaías, cada profecía que lanzó se ha cumplido, lo cual me lleva a pensar que las que todavía no están por cumplirse, como decimos en cartagenero coloquial, eso va. Eso va. Eso viene, mis hermanos. Así que el versículo 4 dice: reedificarán las ruinas antiguas. Tocaría preguntarnos de qué está hablando Isaías y por qué está diciendo eso. Recuerde que esta profecía fue lanzada en un contexto histórico. Isaías está hablando a un pueblo que apenas va a ir al cautiverio. Y luego le está hablando, que es en la parte donde estamos situados, le está hablando a un pueblo que ya está cautivo. Permítame recordarle a mi hermana Mayra esta mañana, por cierto, iniciamos el estudio del libro del profeta Isaías. Venga a la escuela dominical. El servicio no empieza a las 10:30 de la mañana. El servicio empieza a las 10.
a las 10 de la mañana. Nuestra hermana Mayra empezaba el estudio de Isaías y ella se hincapié sobre el hecho de que Isaías no está escrito cronológicamente. ¿Eso qué significa? Que lo que usted está leyendo allí no está en un orden de acontecimientos. Puede encontrarse acontecimientos que ocurrieron ya en los capítulos primeros, y luego por allá en los capítulos finales vas a encontrarse cosas que apenas van a ocurrir. Y en este texto en particular, Isaías está desactivando presente, pasado, presente, futuro. El hombre va, y para una correcta interpretación usted tiene que saber en qué punto está hablando de la historia. Entonces, Isaías en este momento dice: van a reedificar las ruinas antiguas. Muy bien. Cuando Nabucodonosor dirigía con férrea mano al gran imperio de Babilonia, ellos destruyeron a Jerusalén. La arrasaron. Acuérdense que la palabra arrasar es quitar todo vestigio de aquello que se quita. O sea, no fue simplemente que Nabucodonosor vino y conquistó la ciudad, porque eventualmente lo hizo. Recuerde cuando empezamos que el anhelo de Nabucodonosor era borrar toda memoria de la existencia de esa ciudad. Él no quería solamente tomar Jerusalén, él quería acabar con la memoria de Jerusalén, lo que implicaba Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén no solamente era la capital del reino de Judá, sino que en Jerusalén estaba el epicentro del culto a Jehová, el Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor se propuso no solo no solo conquistarla, sino destruir y acabar con el culto al Dios verdadero. Así que esto es un asunto personal. Por eso él va a tratar de arrasar. Cuando penetra Jerusalén, destruye el templo, quema las puertas, derriba las murallas, trata de emparentar a la fuerza, mezclando, obliga a la mezcla sistemática. Eso hoy día se conoce como ingeniería social. Él toma a los hebreos que están en Jerusalén y los lleva a la ciudad del reino, a la capital, y allí los mezcla, los obliga a hablar otra lengua, los obliga a creer en otros dioses. Usted se imagina lo que ocurre para una persona que es desarraigada de su tierra, va a otro lugar y obligatoriamente tiene prohibido volver a hacer mención de su casa, de su parentela, de sus creencias. No puedes tomarte la sopa de mondongo, no puedes tomarte el mote de queso, completamente prohibido. Imagínate, estoy hablando, no puedes hablar español, no le puedes enseñar el español a tus hijos, no puedes. Desarraigaron culturalmente al pueblo, porque en el corazón de Nabucodonosor él quería destruir cualquier vestigio, historia que hiciera conexión no solamente con este pueblo, sino con el Dios de este pueblo. Así que en esa idea él arrasa a Jerusalén. Y además la idea también era eliminar toda posibilidad futura de que se volviese a reconstruir esta ciudad. Así que yo puedo ver un paralelismo aquí, porque cuando está hablando Isaías en el capítulo 61 de ese verso 4, él está anunciándole a un pueblo que lleva más de 70 años lejos de aquella ciudad, y cuya imagen de aquella ciudad de esplendor prácticamente había desaparecido cuando ellos venían, o los que lograban ir desde Susa, la capital del reino, hasta Jerusalén. Los que volvían veían un estado tan lamentable, tan patético, la gente estaba pasándola tan mal, la ciudad estaba tan ruinosa que ellos lloraban porque no la conocían, no era lo que ellos habían vivido. En esa condición, esta palabra de reedificarán tiene una connotación profunda y poderosa en la mente de los que están escuchando. Isaías le va a decir al pueblo: miren, ustedes, después de que fueron empoderados, ungidos y apartados para una obra mayor, después de que fueron restaurados, restituidos, liberados, consolados, que se les dio manto de alegría, corona de gloria, que ahora son llamados plantíos de Jehová, ustedes van a tener el poder para reedificar la ciudad que había muerto. La ciudad que había muerto vivirá. Oye, eso, a mí se me enchinan los pelitos pensando en lo que Isaías le dijo a esa nación.
Porque quizás tiene el único paralelo que yo podría encontrar hoy es lo que está pasando con nuestra vecina nación. Hace 25 años, ya han pasado algunas generaciones de eso. Hay gente que nació en Venezuela, que no conocieron cuando Venezuela se llamaba Venezuela, y cuando era un país próspero, tan próspero, que de Colombia viajaba gente a trabajar allá. De esa misma manera, y guardando las distancias, porque no quiero asemejar Venezuela con Jerusalén, pero similarmente, en la conciencia de estos hombres y mujeres que estaban en cautiverio, decirles que Israel, que Jerusalén iba a poder ser reconstruida, posiblemente podría ser similar a decirle a un venezolano digamos, desprovisto de esperanza: mira, Venezuela mañana va a mejorar. Probablemente más de uno va a decir sí, pero no va a ser mañana. ¿Sí se está entendiendo? Bueno, reedificarán las ruinas antiguas. Leo para ustedes. De mismo modo como Nabucodonosor destruyó e intentó arrasar con Jerusalén. Amados, la obra de Satanás y el pecado en la vida nuestra nos daña de tal modo que muchas veces pareciera que no tenemos esperanza de poder volver a reedificar lo que Satanás destruyó. Hay gente que vive en esa condición, que incluso llegando a la iglesia ni siquiera logra tener la capacidad para creer que Dios puede reedificar, porque la destrucción ha sido tan fuerte en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su relación con sus hijos o con sus padres o con cualquier pariente, que dan por perdido eso. Pero uno de los efectos necesarios de la obra de Cristo es la restauración. Por eso Isaías va a decir: van a reedificar ruinas. Vamos a reedificar ruinas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Por eso el Mesías promete a Israel que ellos van a reconstruir Jerusalén. La van a restaurar de tal manera que la ciudad muerta va a vivir de nuevo. Esa es la promesa del Señor. Y les voy a adelantar, esa promesa se cumplió. Vamos a verlo. Cuando Isaías habla, viene a mi mente aquel pasaje de Efesios 2, versículos del 1 al 7. Voy a leerlo para ustedes, vamos a proyectarlos, porque quiero que usted pueda encontrar como una ciudad que estaba muerta, cuando viene el Mesías y hace esa obra poderosa, le da el poder a aquellos árboles de justicia para atreverse a hacer algo que no habían hecho más de 70 años, reedificar. En Efesios se nos dice: ¿y él? ¿De quién están hablando ahí? Dígalo fuerte, ¿de quién están hablando ahí? Cristo. El Mesías, Cristo, dice: y Jesús, el Mesías, os dio vida a ustedes cuando estábamos como muertos en delitos y pecados, es decir, cuando estábamos destruidos, estábamos ruinosos, del mismo modo como lo estaba Jerusalén, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice: siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Al Nabucodonosor que gobierna ahora. Hay un Nabucodonosor que tiene poder sobre este mundo, que destruye familias, destruye identidades, destruye al pueblo y lo vuelve ruinoso. Y dice que nosotros estábamos bajo la corriente y bajo la potestad de este Nabucodonosor, que es Satanás, el diablo, hoy. Dice: el espíritu que ahora opera ¿dónde? En nuestra realidad hay un Nabucodonosor que está gobernando con mano de hierro a través del pecado, y que esclaviza, ruina, destruye lo que el Señor ha querido trabajar. Pero el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros como muertos en pecados, es decir, estábamos ruinosos, nos dio vida juntamente con ¿quién? Y agrega Pablo entre paréntesis: por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Jesús nos resucitó
Y asimismo nos hizo estar en los lugares como juntamente con Él. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué después de ser un plantío de Jehová el Señor te manda a reedificar? Porque el Evangelio va de restauración. El Evangelio es un volver a construir lo que se había dañado. Si usted lee lo que acaba de escribir el apóstol Pablo en Filipenses, nos está hablando de una obra transformacional, de un pueblo que estaba muerto, ruinoso, acabado, destruido, gobernado por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, y cómo la obra de Cristo reconstruye, trae vida, reelige, vuelve a hacer aquello con un propósito, la gloria de Jesucristo. Encuentra el paralelismo de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ahora mírenme acá. ¿Qué significa eso, pastor, de reedificar las ruinas antiguas? Quiero leerlo para ustedes. Las ruinas antiguas son las cosas que habían estado derribadas por tanto tiempo que nadie más ha querido levantar, porque no quieren y además porque no pueden. Cuando Nabucodonosor invade Jerusalén y la destruye, ¿cuánto tiempo pasaría para que se empezaran a erigir nuevamente las murallas? Maestros en Biblia que hay aquí, especule, ¿cuánto? 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 5 años, vamos a ser agresivos, 20 años, ¿cuánto? Más de 70. Más de 70 años. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuántas personas pasaron por aquellas murallas ruinosas y vieron la necesidad de levantarlas? Muchas. Pero cada vez que la veían, ninguno de ellos creía que ese era su llamado el hacerlo. Muchos de ellos decían, esto ya no se puede, eso tiene que quedarse así. ¿Usted me está entendiendo? Por eso la Biblia va a llamar a eso ruinas como antiguas. La antigüedad no viene del tiempo, sino del dejamiento del pueblo. Por eso el Señor va a llamarles la atención en otro pasaje y a través de otro profeta. Vosotros decís, no es tiempo de reedificar. Y yo digo, este es el tiempo. Así usted va a ver muchas veces en su casa situaciones ruinosas. Usted va a ver muchas ruinas que han dejado pasar el abuelo, el padre, usted y los que vienen y cruzan por esas ruinas y las ven. Son ruinas antiguas. Pero yo hoy le digo en el nombre del Señor Jesús, el Evangelio viene a un llamado de restaurarás. Es el llamado de las Escrituras. Así que el versículo 4 nos dice, reedificarán las ruinas antiguas. Y me gusta porque nosotros vemos el cumplimiento de eso. Permítame aquí hacer algo. Ahí está. En Nehemías, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Pastor, ¿y por qué vamos a ver Nehemías? Hijo, porque lo que está hablando Isaías aquí va de la mano con lo que pasó allá. Lo uno es el cumplimiento de lo otro. Así que, dice la Biblia, Isaías profetiza, cuando venga el poder de Jesús en el Evangelio a tu vida, Dios va a levantar, porque dice, restaurarán. ¿De quiénes están hablando? ¿De uno? De varios, de muchos, que van a restaurar ruinas. Ahora escucha aquí lo que dice la Biblia. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versos del 1 al 4, dice, aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice que vino uno de sus hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces me encanta. Solo Dios, escucha iglesia, ha oído a esto. Solo Dios tiene poder para levantar una generación que tiene carga por el estado actual de cosas.
Escúchame. No solo las ve, cuando Dios trae el evangelio a tu vida, tú no solamente vas a ser capaz de ver las cosas que andan mal, que están ruinosas, sino que no vas a ser indiferente a ese dolor y a ese quebranto. No vas a ser indiferente al quebranto de tu casa. No vas a ser indiferente al quebranto de tus familiares. No vas a ser indiferente al quebranto de tu prójimo. Te va a doler la condición y el paso natural es que vas a decir: Señor, yo quiero restaurar. Yo doy un paso al frente. La promesa del Señor en Isaías es que Él iba a levantar restauradores. Y yo en esta mañana quiero creer que aquí en este lugar estoy viendo restauradores. Gente que ve muros caídos, que ven ruinas antiguas y dice: hasta aquí llegó esto. Hasta aquí llegó. ¿Cómo así, pastor? Mire, en el capítulo 2, vaya más adelantico, capítulo 2, versículos del 4 al 5, Nehemías tomó acción sobre lo que vio. Él va a decir, mira lo que habla con el rey. En ese momento este era el rey de Babilonia. Y dice: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Estoy en el versículo 4, verso 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y la qué? ¿Y la qué? Dígalo fuerte. ¿Y la qué? Pregunta: ¿se cumplió o no se cumplió lo que el profeta estaba diciendo allí? ¿Cuánto tiempo pasó? Diga: mucho. Bastante. Vuelvo a preguntar: ¿pero se cumplió o no se cumplió? ¿Cuántas generaciones pasaron? Por eso entonces entienda lo que dice Isaías. Van a poder reedificar, ¿qué cosa? Las ruinas de muchas generaciones, ruinas antiguas que estaban allí dejadas. Entonces se va a levantar una generación de hombres y mujeres que sean capaces de reconstruir en el evangelio. ¿Alguien dice amén? Ese es un restaurador de ruinas. Ahora te lo quiero hacer personal, porque ese es el contexto histórico. Para poder hacer la interpretación de esto necesitábamos entender de qué está hablando Isaías. Isaías está hablando de Jerusalén así de arruinada como tú la ves, y donde todo el mundo la bembea, la cochetea. Todo el mundo dice: eso de ahí no se levanta. Dios, a través del Mesías, por su obra redentora, va a levantar una generación de plantío de Jehová, árboles de justicia, gente diferente, gente con una naturaleza nueva, renovada, consolados, con manto de alegría, gente que ha sido tratada por el Señor. Yo la voy a levantar, y cuando los levante les voy a dar el poder por mi Espíritu Santo para restaurar lo que nadie más quería restaurar, para que puedan ver lo que los otros no ven. Ese es el evangelio de poder que tenemos nosotros. Entonces, llevándolo a nuestra realidad hoy, pastor, ¿y eso cómo afecta mi día a día? Respuesta, amado: Dios te va a llevar a las ruinas antiguas de una familia desintegrada. Escúchame, porque esa es la realidad de la iglesia hoy. Dios te va a usar. Mira, el hermano Manuel decía el domingo anterior que tú y yo vamos a ser usados como restauradores. ¿Cuántos creen eso? Aquí hay restauradores. Cuando el evangelio llega, Dios te va a utilizar como un instrumento para mirar familias que han sido desintegradas, para usarte como instrumento por el cual Él traerá perdón y reconciliación. La obra de restauración de nosotros es distinta a la que tenía Nehemías. Nehemías en aquellos días necesitaba tener en una mano empuñado el palaustre y en la otra la espada. Él reconstruía muros, edificaba murallas. Tú hoy y yo tenemos también la espada, pero esta es la palabra. La espada de la palabra agarrada en una mano, y en la otra tenemos el poder del Espíritu Santo. Los muros que hoy nosotros reconstruimos no van de adobo, no van de ladrillo, no van de bloques, van de familias desgarradas, matrimonios rotos.
gente rota, gente quebrada, gente que ha sido arruinada, generaciones que han pasado por ahí, los han enviado y todo este mundo los ha desechado. Pero el Padre, a través de la iglesia, dice: lo vil, lo menospreciado de este mundo es lo que yo he escogido para avergonzar a los sabios. Eso dice la palabra de Dios. Es la visión que tenemos hoy como iglesia. Por eso, cuando usted está sentadito aquí, va a escuchar mensajes que van a apuntar no solamente a sus emociones, no solamente para hacerlo sentir bien. Amado, el mensaje de hoy es un mensaje que es un llamado a tomar las iniciativas. Mensaje para decir: mira, yo he venido a dar vida nueva en abundancia. No para que te metas en la iglesia, no para que vengas solamente el domingo. Dios vino a traer libertad a tu casa, a que ese matrimonio chueco deje de estar chueco. Mira, para usarte como herramienta, porque a través de ti y de mí, es decir, a través de la iglesia, el Señor hará reavivar corazones muertos por el pecado. Eso es evangelio. Amén. Te hará tomar los escombros, escucha, de finanzas rotas, y te utilizará para traer orden, calma y provisión. Esa es la labor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A tomar en las manos las situaciones que traen la enfermedad, y te otorgará a ti como un atalaya de aliento y esperanza de vida, para que proclames al Mesías diciendo que Él salva y sana toda dolencia. Es la esperanza que tenemos. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Él toma lo desechado y lo transforma en tierra deseable. Jerusalén era una tierra que nadie daba un peso por ella, pero Dios la va a transformar y va a levantar hombres conforme a eso. Mira, lo maravilloso es que Dios quiere usar a un pueblo quebrado, que luego fue restaurado, para reconstruir lo que había sido dañado. Ahora mira lo que dice la parte B. Dice: para reconstruir, leo para ustedes, y restaurarán las ciudades arruinadas, y dice aquí, los escombros de muchas generaciones. Pastor, ¿qué significa eso de escombros de muchas generaciones? No es lo mismo que ruinas antiguas. No. Vamos a entenderlo en su contexto. Mira, si los escombros se han mantenido por muchas generaciones, Dios todavía puede usar a su pueblo para reconstruir. ¿De qué va eso, pastor? El mismo texto, ahí en Nehemías, capítulo 2, versículo del 12 al 15, del 12 al 15, ahí estamos en el capítulo 2, vamos a entender por qué la Biblia habla de escombros de muchas generaciones. Mira acá, dice la Biblia: me levanté, estaba hablando Nehemías, dice: me levanté de noche. A mí siempre cuando leo este texto me gusta, lo interpreto como que Nehemías está hablando así, a voz pasita, como para que nadie lo escuche. Mira, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas a fuego. Y pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que yo iba. Así que subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Está hablando Nehemías. Voy a explicar qué es eso de los escombros de muchas generaciones. Lo que ocurría aquí es que después del asalto de Jerusalén, cuando se derribaron sus murallas, el pueblo quedó decidido a tomar las ruinas de las murallas. Escuchen, los que quedaron allí después del asalto, este pueblo tomó la decisión de tomar las murallas como vertedero de escombros y basurero. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos años demoraron esos escombros de las murallas tirados allí? Muchos. ¿Saben qué hizo la gente allá?
que como eso estaba todo tirado, usted se ha dado cuenta que usted ve un parquecito y el primero que tira la basura allí, ¿qué va a pasar después? Todo lo demás lo hace. Y cuando usted viene a pasar, al cabo de unas semanas tienes un basurero satélite a cielo abierto allí, ¿sí o no? Bueno, en Jerusalén pasó exactamente igual. Alguien vio los escombros de la muralla y se le pareció fácil coger la tierra de su casa, lo que no quería dejarlo en su casa, ¿y qué hacían? Huácata, los tiraban allá en las ruinas antiguas. Y eso lo hizo, leo para ustedes, como vertedero de escombros. Así que con los años se hicieron pilas y pilas de basuras, escombros dejados allí. Práctica que hicieron los padres, luego los hijos y luego los hijos de los hijos. Hasta tal punto que en este capítulo 2, cuando Nehemías cabalgaba por la zona en la que antiguamente era transitable, ahora encontró que estaba cerrada por causa de escombros acumulados, vertidos generación tras generación. ¿Algo te está entendiendo, verdad? ¿Dios te entiende? Dios no solamente te va a llamar a reedificar ruinas antiguas. El Señor va a ponernos a nosotros a reedificar, a reconstruir, incluso por encima de los escombros que han echado antes que tú, los que estuvieron antes que tú en tu casa, en tu familia. Ejemplifique, pastor. Vamos a hacer la transición. No importa que en tu familia haya ruinas de muchas generaciones. Escucha, mi iglesia. Hay casas donde todos los matrimonios se han terminado separando. ¿Eso qué viene siendo? Escombros. Son escombros. Ahí quedan. Se separó el tío, se separó la tía, se separó el primo y quedan los escombros ahí. ¿Verdad? Y luego se vienen los que vienen después de ellos, se casan y ¿qué pasa? También se separan. ¿Y esos son qué cosas? Escombros. El escombro de ahora ya en la primera los tíos fueron una generación, los abuelos fueron otra generación, ahora los sobrinos son ¿qué? ¿Cuántas generaciones van? Y todos van dejando ¿qué cosa? Escombros. ¿Para quiénes? Para los que vienen. Presta atención. Quizás en tu caso tú digas, pastor, es que en mi casa, en mi familia, todos los hombres terminan abandonando su hogar. Mi papá lo hizo, mis tíos lo hicieron, el abuelo lo hizo. ¿Esos son qué cosas? Escombros que se vienen lanzando a la familia. Pastor, es que en mi familia nadie terminó el colegio o ninguno fue a la universidad. Pastor, es que en mi familia los hombres son tomadores y jugadores. Pastor, es que en mi casa las mujeres todas se quedan solas. Yo no sé cuáles sean los escombros de los que estamos hablando, pero lo que dice la palabra del Señor es que se van a reedificar los escombros de muchas ¿qué? O sea que aunque tu abuela lo hizo, tu tatarabuela lo hizo y la bisabuela de la bisabuela lo hizo, no significa que tú lo tengas, porque en Cristo Jesús hay libertad. Con Cristo se rompe. Cristo abre la brecha. Es antes de Cristo y después de Cristo. Él viene a marcar brecha en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Por eso cuando el Señor proclama a través del profeta Isaías restauración, no puede haber restauración sin la necesaria participación de Jesús a través del Evangelio. A mí no me hables de restauración si no hay Evangelio. Pastor, es que yo estoy dando consejería a un matrimonio. Ya les hablaste de Cristo. No, yo estoy esperando que se arreglen las cosas para hablarles de Cristo. Cállese la boca. Ay, pero pastor Carlos, es que es radical. Tú no te imaginas cuánto es radical Cristo. Totalmente radical. Yo soy un pelele. El Señor dijo, o recoges conmigo, O desparramas. no hay punto ¿qué? Medio. No hay punto medio. O recoges o desparramas. ¿Ah? O es por nosotros o es... Contra. No peleé conmigo, peleé con el que la escribió. ¿Ves? Yo estoy siguiendo lo que él escribió. Entonces retomo. El Señor Jesucristo viene a crear restauración. No hay restauración posible sin Jesucristo y su Evangelio. No hay restauración sin Jesucristo y su Evangelio. ¿Pueden mejorarse las cosas a punta de parla? Sí, por un ratito. Pero sin un cambio estructural de la naturaleza, siempre el puerco y el perro vendrán a revolcarse en su vómito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pastor, ¿eso dónde está? Pedro, lea la Biblia. Así, claro, contundente.
Yo no doy consejería, no me gusta dar consejería. Pastor, pero usted da consejería. No, yo hablo del Evangelio. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia. El Evangelio es el único que puede confrontar el pecado. El Evangelio es el único que te llama al arrepentimiento. El Evangelio es el único que es capaz de transformar el corazón indómito, podrido, engañoso de un hombre. Solo el Evangelio. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Esa es la realidad. Hablamos de Jesús. Por eso va a decir la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual que nosotros podamos ser salvos. No lo hay. No lo hay. Solamente Jesucristo. Y ese Cristo es el que nos está diciendo hoy que se van a restaurar las ciudades ruinosas. Solo Cristo es quien tiene el poder para hacer de las ruinas antiguas de tu vida y de tu casa, de tu familia, de tus generaciones, hacerlo de nuevo. Versículo 4 del capítulo 61 habla de los resultados, de los efectos de Jesucristo en la vida de un creyente. Va a ser capaz de restaurar. Pastor, ¿y cómo yo sé eso? Dice la Biblia, reedificarán las ruinas que nadie más ha querido levantar. Va a haber cosas en tu casa que nadie más le ha querido meter el diente, hasta que te levantaste tú, hasta que Dios te levantó, hasta que Dios puso en ti, como en Nehemías, el deseo, porque hasta aquí llega este cuento. Nunca más. No vuelvo atrás. Voy con Cristo hacia adelante, mi amado. Mira, mi abuela fue, mi tatarabuela fue, pero yo no. Rompemos aquí. Empezamos a hacer en Cristo una vida nueva y eterna. Las cosas viejas pasaron, dice Jesús. Y aquí todas son hechas, ¿cómo se llama eso? Restauración. ¿Y cómo fue posible, amado? Por el Evangelio de Jesucristo, de este Mesías que Isaías nos está hablando. Para concluir, cuando un restaurador se levanta, mira lo que dice ahora Nehemías capítulo 2, del 17 al 18. Vamos a concluir aquí. Cuando un restaurador se levanta, otros se levantan contigo. Mire con atención esto. Después de que él vio las ruinas y vio los escombros de las generaciones hasta el punto que le tocó dar la vuelta, dice que él regresa y habla con otros. Dice, les dije pues a los otros judíos, a los que eran líderes, los que eran príncipes, los que eran principales en aquella comarca, él les dijo, vosotros veis el mal en el que estamos. Ahora le hago una pregunta. Ellos no lo veían antes de que llegara Nehemías. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ellos veían esas ruinas o no las veían? Así como tus familiares ven las ruinas tuyas también, la de la casa, todos la ven, pero ellos no tienen lo que tenías Nehemías y lo que tú tienes. Así que cuando ellos ven la situación, ellos siguen de largo. Se aguantaron 70 y creo que hubieran aguantado 70 años más, ¿sí o no? Lo hubieran tolerado. No, es que ella es así. Ay, no, es que ay, tú sabes cómo es ella, es que tú sabes cómo es él. Esas son frases de las casas, ¿no? O solo en mi familia nada más se dice eso. Ay, Cali, pero tú sabes cómo es tu tío. Tú sabes cómo es él. Parrandero. Y pareciera que se normaliza la cosa. O sea, como que eso es así. Y así nació. Así vivió y así se quedó. Esa es la ausencia del entendimiento de lo que Jesús vino a traer. Libertad a los cautivos. El Dios está cautivo, hay que liberarlo. Eso no es tolerable. ¿Me está entendiendo? Entonces yo tengo que hablar de qué cosa. De aquel que puede dar libertad. ¿Y quién da libertad? Jesucristo. Entonces él dice que vieron el mal. Dice, ustedes veis el mal en el que estamos. Ahora, ¿de dónde venía Nehemías? Él venía de la capital. Y acuérdense que él era copero. ¿Eso qué significa? Que él estaba desde el punto de vista del estatus social y económico. Él tenía todo relajado. Es decir, él no tenía nada que ir a meterse a Jerusalén. ¿Para qué te vas? Nehemías, pero ven aquí, ¿tú para qué vas para allá, bebé? ¿Qué vas a hacer allá si esa gente está mala? Allá atracan, allá roban. La Jerusalén, acuérdense, y los caminos eran peligrosos. Vas hacia allá. Vas a dejar el trabajo que tienes aquí.
Si esto te lo dio Dios, esta es la bendición para ti. ¿Qué vas a buscar de ese lado? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Tú para qué te vas a meter allá con la... ¿Ah? ¿Tú sabes cómo es tu prima? Es andundera. Déjala quieta. Suena, ¿verdad? Entonces dice Nehemías, ojo, vosotros veis el mal en el que estamos. Me gusta porque él crea una empatía tal que él no se excluye. Aunque él no estaba en esa situación, él se sumerge en ella. Como tal como lo hace Jesucristo cuando llegó entre nosotros. Él anduvo, dice, con pecadores, mas él no pecó. Él anduvo con pecadores y habló con los rechazados, los marginados de una sociedad para llevarles el evangelio de restauración. Así que tú y yo, cuando hablamos de restauración, estamos hablando de esto. Ponte el overol y mete la mano en el barro. Espíritu Santo que está en todos nosotros nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a guiar. Deja de tener miedo a hablar de Cristo. Mira, ustedes ven el mal en el que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y viene la invitación. Es el desafío que hace Nehemías. Es el mismo desafío que el Señor nos hace hoy como iglesia. Edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en ¿qué? En oprobio. Verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Él comenzó a testificar de Dios. Dice, y así mismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y cuál fue la respuesta necesaria al desafío de Nehemías? Dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así, dice, esforzaron sus manos, ¿para qué? Para ver el fin de la cita. Cuando un edificador, un restaurador se levanta, amados, siempre se van a levantar otros contigo. No estás solo, no estás solo. Cuando tú empiezas la empresa, te voy a hablar de Cristo en mi casa, oye, siempre Dios te levanta aquí. Claro que va a haber oposición, siempre se habla de la oposición. Siempre hay oposición, claro que hay oposición. Pero sabes que el Señor dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. A veces usted se le olvida, parece que usted estuviera solo. No, amado, siempre hay. Dios siempre, siempre, siempre envía de 2 en 2, ¿no se acuerda? Nunca envió de 1 en 1, Él envía de 2 en 2 para anunciar el Evangelio. Siempre se levanta, de pronto tú no lo ves, pero algunos se levantan. Y entonces la carga se hace más ligera. Concluyo. Estamos llamados a edificar y restaurar. Cuando el Evangelio de Cristo viene a nosotros, trae un poder transformacional. ¿Para qué, pastor? Para que tú también puedas reedificar y restaurar. ¿Qué cosas, pastor? Las consecuencias y quebrantos que traen las personas sin Cristo. Nuestros hijos necesitan el Evangelio de Jesús. No confunda que cuando las personas vienen a la iglesia, a veces nuestros hijos, miren, yo soy consciente que Pablo viene a la iglesia, pero no necesariamente viene a Cristo. Yo soy consciente de eso. Soy consciente de que el hecho de que una persona venga a la iglesia es un estado de gracia que le permite escuchar la palabra, pero no necesariamente garantiza que va a ser creyente. Lo que nosotros, tú y yo, estamos llamados a hacer es a persistir a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros nos desalentamos fácilmente. Cuando una persona se va de la iglesia, pareciera que ya se hubiera ido de toda posibilidad de que el Señor lo toque. Amado, mira lo que estamos hablando aquí, una ciudad entera roída, destruida hasta sus cimientos, y cómo el Señor levantó a un hombre que ni siquiera estaba allí, y cómo lo devolvió a aquel lugar. Y cuando ese hombre se empoderó del Señor, Dios le levantó una legión de otros hombres para que tuvieran un propósito mayor. Porque Nehemías, al igual que Cristo, y usted y yo, hemos sido ungidos para un propósito mayor. No se le olvide. Cuando usted está en su casa, aun cuando está botando el chupo de vez en cuando, quiero recordarle que usted sigue siendo un ungido / ungida de Jehová. En usted reposa el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. No lo subestime.
Pastor, es que si usted viera a mis hijos, es que están rebeldes. Y yo quiero decirle, usted conoce a mi Dios. Él se levanta aún de entre los muertos. Si no, pregúntele a Lázaro. Pastor, es que él está muerto. Entonces la gloria va a ser mayor. La gloria va a ser mayor. Usted y yo estamos llamados a qué cosa? A Entonces somos restaurados para. Si a usted le preguntaran, bueno, ¿y de qué va la iglesia, comunidad cristiana? Yo te puedo decir, nuestra iglesia va de hombres y mujeres restaurados por el evangelio, que tienen como misión restaurar a otros. A eso nos dedicamos aquí en la casa. Esta casa se dedica a eso. No sé usted qué pensaba, pero a eso nos dedicamos. Todas las personas que cruzan por esa puerta, incluyendo al que habla, necesitamos de Cristo para que nos reedifique día tras día. Este es un pecador llamando a otros pecadores y diciéndoles, he conocido. ¿Se acuerdan aquel que fue el ciego? ¿Se acuerdan lo que dice? Mira, yo una solita cosa sé. Yo era ciego, ahora puedo ver. Eso es lo que hace este pastor. Es lo que hacen los líderes aquí. Éramos ciegos y ahora vemos. Y no por nosotros, señalamos al que nos dio la vista. Usted viene a este lugar para recibir consolación, transformación, restauración. Y cuando eso lo consiga, usted no se queda sentado ahí petrificado. Usted no se va a hacer uno con la silla. Usted luego va a convertirse, como dice la Biblia, vas a reedificar las ruinas antiguas y los escombros de muchas generaciones, para la gloria y honra del Señor. Ponte de pie, vamos a orar. ¿A cuántos Dios les ha hablado esta mañana? Gracias, Señor, por la palabra que tú nos das en Isaías.